El quinto evangelio. Samael Aun Weor. Conferencia número 53. Los habitantes del Sol. Revelaciones extraordinarias sobre nuestro Sol. Este capítulo del libro y otros sobre el mismo tema, fueron publicados como una misma conferencia en la edición original impresa. Fecha de grabación: 1972. Lugar de grabación, no consta. Contexto: antigua transcripción. Fuente del texto: primera edición de Transformación Radical. El maestro explica al mundo algo que jamás se había dicho. Yo interrumpí al maestro para preguntarle concretamente algo que me tenía muy inquieto, por lo cual le pregunté. Se dice en el campo de la ciencia, es decir, los científicos afirman que el Sol es algo así como una llamarada, o un cuerpo en estado incandescente con muchos miles de grados de calor, y que su constitución ígnea de fuego intenso, hace que el calor llegue hasta nosotros, pero la verdad es que nosotros no hemos podido saber ciertamente nada concreto al respecto, cuál es su temperatura, de qué está hecho, etc. ¿Usted me pudiera dar una explicación concreta, venerable maestro? Con el mayor gusto, mi estimable hermano misionero Efraín Villegas Quintero, me apresuro a dar respuesta a su pregunta. Las gentes comunes y corrientes creen que el Sol es una bola de fuego incandescente, y ese concepto también está equivocado, es falso, esa es una forma de pensar completamente medieval. En la Edad Media se creía que ese astro que nos ilumina era una bola de fuego, es un modo de pensar equivocado de las gentes, pero ni modo, así es la humanidad. Un científico por ahí supone que el Sol es una nube de helio, también en estado incandescente, y si eso fuera así, entonces los planetas del sistema solar caerían fuera de órbita, no gravitarían jamás alrededor del mismo. El solo hecho de que graviten las esferas celestiales en torno de ese centro luminoso, nos está indicando con toda claridad de que se trata de un Sol físico. Aquel científico, que afirma que el Sol es una nube de helio y que no pesa nada, basado en equivocados cálculos, indudablemente es un ignorante ilustrado. Yo pregunto, ¿cómo girarían, o sobre qué base, sobre cuál centro nuclear o gravitacional podría basarse el sistema solar? El hecho mismo de que los mundos graviten alrededor de ese astro, nos está indicando que tal mundo, tal estrella llamada Sol, pesa mucho más que todos los planetas del sistema solar. Solo así, podemos explicarnos que los mundos graviten alrededor del Sol, pero eso es lo que no entienden los hombres de ciencia. Nosotros los ocultistas, tenemos instrumentos maravillosos para la investigación de la vida en los mundos superiores. El cuerpo astral, el eidolon, nos permite viajar de un planeta a otro. Yo con ese vehículo llamado eidolon o cuerpo astral, o cuerpo sideral, me he transportado muchas veces al astro rey, por lo tanto lo conozco muy bien, sé realmente en qué forma funciona, de qué está hecho y cómo es la superficie, y qué hay en el Sol. Puedo decirle que el Sol es un mundo gigantesco, enorme, muchos millones de veces más grande que la Tierra o que Júpiter, tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana. Tiene elevadísimas cordilleras, tiene polos norte y sur llenos de hielo, enormes y profundos mares, selvas extraordinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque parezca increíble, hay lugares en el Sol donde uno podría morirse del puro frío, montañas inmensas cubiertas de nieve con climas sumamente fríos, también existen climas templados muy agradables y climas cálidos. Las costas, por ejemplo, son muy calientes porque están al pie de los mares, naturalmente, es obvio que deben ser lugares muy calientes. Así pues, en el Sol existen todos los climas. Los habitantes del Sol jamás viven en ciudades, ellos consideran absurdo el hecho de formar ciudades, y estoy de acuerdo con ellos, porque la vida de las ciudades realmente es dañosa y perjudicial en alto grado. En las ciudades, los seres humanos vivimos encaramados unos sobre otros en edificios de varios pisos, pegados casa contra casa, entre el humo de las fábricas y de los automóviles, rozándonos mutuamente, dañándonos en forma voluntaria e involuntaria, etc. Por tal motivo los habitantes del Sol jamás cometerían el desatino de vivir en ciudades, a ellos no les gustan las ciudades, ellos viven normalmente en los campos, sin embargo tienen pequeñas villas donde hacen investigaciones de tipo científico, pero son muy pequeñas.
Alguna vez, en mi vehículo sideral o cuerpo astral, estuve platicando allí con un grupo de sabios solares. Ellos me atendieron muy armoniosamente. Lo interesante del caso es que, a pesar de que yo estaba allí en mi vehículo astral o cuerpo sideral, ellos me pudieron ver y oír. No hay duda de que ellos estaban allí en esos momentos en cuerpos de carne y hueso, pero a pesar de estar en sus cuerpos físicos, podían verme a mí como si estuviera yo también en cuerpo físico como ellos, es decir, poseen facultades de clarividencia extraordinarias, facultades de clariaudiencia, etc. Platicamos sentados ante una hermosa mesa y después me pidieron excusas porque era el momento preciso, adecuado para pasar al observatorio. Los vi allí, mirando a través de unos lentes, también los vi hacer enormes y complicados cálculos matemáticos. Por esos días, ellos estaban muy preocupados con un sistema de mundos muy lejano, situado a muchos millones de años luz, demasiadamente lejos del mundo solar donde ellos viven. Estaban interesadísimos en investigar a fondo tal juego de mundos, porque proyectaban por esos días, hacer una expedición a los mismos mundos lejanos de dicho sistema solar. Es claro que los habitantes del Sol poseen naves cósmicas maravillosas, que pueden viajar a través del espacio. Ellos estaban trazando debidamente la ruta, y haciendo cálculos para poder llegar con precisión al mencionado sistema de mundos, en que estaban por esos días interesadísimos. Yo quedé francamente anonadado, asombrado. Esos telescopios que ellos poseen son extraordinarios. Hablando esotéricamente, a tales telescopios los podemos llamar tescuanos, un término bastante exótico, ¿verdad? Tescuano. Bien. Es muy novedoso para ustedes, saber por ejemplo que hay habitantes en el Sol, ¿verdad? Pues sepan también que ellos con sus telescopios pueden ver el planeta Tierra, como cualquier otro planeta del sistema solar, pueden con sus lentes, no solamente ver nuestro mundo, sino también sus ciudades y las casas que tenemos en nuestro mundo, también pueden ver a las gentes que viven en cada casa que ellos quieran investigar, y no solamente verlas desde el punto de vista meramente físico, sino desde el aspecto esotérico u oculto. Pueden perfectamente ver el aura de las personas, el estado psicológico en que se encuentra cada persona, etc. Ellos pues, no ignoran el estado desastroso en que se encuentra nuestro planeta Tierra, lamentan el estado en que nos encontramos, desean lo mejor para nuestro mundo. Desgraciadamente hemos de reconocer que la Tierra está completamente fracasada. En modo alguno ellos desean, o quieren tener relaciones con gentes que poseen el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, la legión. Los habitantes solares, solo entran en contacto con personas bien muertas. Cuando yo hablo así de personas bien muertas, quiero que me sepan entender. No estoy hablando de muerte física. Me refiero en forma enfática a la muerte del ego. Cuando digo bien muertas estoy dando a entender que ellos solamente desean entrar en contacto con personas que ya hayan desintegrado el ego, que ya hayan muerto en sí mismas, en el yo, en el mí mismo, que no posean ego, en otros términos, que no tengan yo, que estén libres del yo. Y tienen razón, en eso estoy completamente de acuerdo con ellos, porque aquellos que poseen ego, que tienen todavía el yo, pues emiten un tipo de vibraciones siniestras, fatales, diabólicas, perversas. Gentes así, introducen el desorden donde quiera que van. Esas gentes que tienen tal condición egoica y diabólica, no podrían vivir jamás en armonía con el infinito. Por ese motivo es que ellos no quieren tener relaciones, dijéramos, personales con individuos o con gentes que no hayan muerto en sí mismos, que no hayan disuelto el ego, el yo. Me viene a la memoria algunos paisajes hermosísimos del sol. Hay allí un mar tan profundo, tan gigantesco, de aguas tan claras y tan bellas, que yo he quedado anonadado. Muchas veces en mi cuerpo astral, he llegado a cierta bahía en una pequeña embarcación donde he reposado horas enteras. Es claro que en astral, también puede uno navegar en algunas embarcaciones, naturalmente hechas de materia astral. Puede uno también meterse en cualquier embarcación, dijéramos, física. Cualquiera que sepa viajar en cuerpo astral puede hacer lo mismo, eso es claro. Lo que hay, es volverse uno consciente. Los dormidos no podrían hacer estas cosas. A mí me ha parecido preciosa esa bahía. Aquel mar es millones de veces más grande que todo el planeta Tierra. Podría asegurarles a ustedes que si depositáramos todos los 7 mares de la Tierra entre aquel mar, sería tanto como echar en ese gran océano un vaso de agua.
Piensen ustedes lo que significa el tamaño de ese gran océano, es decir, cualquiera de nuestros océanos que poseemos aquí en nuestro planeta, es un charquito comparado con ese inmenso mar a que me estoy refiriendo en el Sol. De cuando en cuando, veía yo surgir ciertos monstruos marinos a la superficie, contemplaban el horizonte y volvían y se sumergían entre las profundidades incalculables del mar solar. Esto es inconcebible para los terrícolas. Las gentes de esta época piensan que el Sol es una bola de fuego, y no hay nadie quien les pueda quitar esa idea de la cabeza. Mirado el Sol desde el punto de vista astral, es extraordinario. Por ejemplo, existe un camino secreto que conduce al templo corazón del Sol, claro, no se trata de un camino físico y eso quiero que todos ustedes lo entiendan, me refiero a un camino secreto, astral, esotérico que conduce, como ya dije, al templo corazón del Sol. Es un camino que no pertenece a la materia densa. Cuando uno se acerca a ver aquello en la superficie, lo único que percibe es una gran profundidad, un abismo tenebroso, pero allá en lo hondo, en lo ignoto, se ven algunas llamaradas. En mi vehículo astral, he podido descender por ese gran precipicio, llegar hasta aquellas llamaradas, allí un gran ser lo bendice a uno, es el portero o el guardián del templo, este nos bendice con un ramo de olivos. Luego, por un camino secreto se dirige uno hasta el templo corazón del Sol. En el templo corazón, encuentra uno a los 7 choanes, 7 grandes seres que trabajan en el sistema solar. Allí siente uno el flujo y el reflujo de la gran vida, la sístole y la diástole de todo el sistema en que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, puede decirse que allí está el corazón del Sol, el corazón del sistema solar, es que el sistema solar visto desde lejos, parece un hombre caminando a través del inalterable espacio infinito. Y tiene órganos funcionales, por ejemplo, Marte es el hígado del sistema solar nuestro, y el Sol propiamente dicho, es el corazón del sistema solar, pero ese corazón hay que buscarlo en el núcleo mismo de esa masa central. Por cierto que el rayo más poderoso del Sol, vibra en la aurora, y pertenece al Kundalini, debido a eso, resulta interesante y es hasta muy aconsejable practicar el Sahaja Maituna en la aurora, en el amanecer del día. Existe también allí en el Sol, distintos elementales de la naturaleza como los hay en todo planeta, allí fluye y refluye la vida con incesante belleza. Los científicos suponen que el Sol es una bola de fuego o una nube de helio, o lo que sea, las gentes comunes y corrientes piensan en el Sol como en una gran hoguera, que cuanto más cerca esté uno, más expuesto está a quemarse, no hay tal, suban ustedes a una montaña de 5000 metros de altura, y verán que se mueren de frío, y si ustedes se elevaran en un globo estratosférico a la estratosfera, pues allí morirían de frío, en los espacios interplanetarios la temperatura llega a 120 grados bajo cero. Entonces, no hay tal de que el Sol sea una bola de fuego, es un mundo sumamente rico en minas de uranio, de radium, de cobalto, etc. Y como es tan inmenso pues es claro que la radiación de sus minas también es muy fuerte, muy poderosa, la suma total de tantas minas produce irradiaciones tremendas, es decir, todas las irradiaciones de las minas, toda la energía atómica que viene de esas minas, atraviesa el espacio interplanetario y al llegar a la atmósfera terrestre entonces esta última descompone a tales radiaciones, en luz, calor, color y sonido. Es precisamente la capa superior de la atmósfera terrestre la que se encarga de analizar y descomponer los rayos solares en luz, calor, color y sonido, pero en el espacio interplanetario hay intenso frío como ya dije, llega hasta 120 grados bajo cero. Así pues, no es que el Sol sea una bola de fuego, como creen las gentes comunes y corrientes, y como suponen algunos científicos, sino que es rico en minas y sus irradiaciones son las que al descomponerse en la atmósfera de la Tierra, se convierten o devienen como luz, calor, color y sonido, y sus irradiaciones, no solamente llegan al planeta Tierra, sino que llegan a todos los mundos del sistema solar, y en cada planeta de nuestro sistema sucede lo mismo. Hecha esta explicación, conviene quitarnos de una vez por todas, esas ideas falsas de la mente, y saber que el Sol no es una bola de fuego. Muchos astrónomos se distraen estudiando la aureola del Sol, la corola del Sol, ellos piensan que esa corola del Sol debe ser una masa física material, una masa densa y no hay tal, la corola del Sol es una especie de aurora boreal formada por la misma electricidad y magnetismo de aquel astro, eso es todo.
En esos momentos, en que el maestro me revelaba tales secretos, que hasta ahora ningún hombre de la Tierra ha revelado, nadie lo ha dicho en el mundo, se me ocurrió formularle una pregunta que me llegó a la mente a raíz de la misma explicación. Perdone maestro, pero yo quiero preguntarle, entonces, si en la Tierra no hubiera atmósfera, ¿nuestro planeta sería un mundo oscuro? A lo cual el maestro respondió: sí, sencillamente al no haber atmósfera de ninguna especie en la Tierra, pues este podría ser un mundo oscuro. En este caso se me objetaría que en la Luna no hay atmósfera, y que sin embargo hay tiempos en que hay luz y también en que hay oscuridad, o que tiene, dijéramos, una mitad de luz y una mitad de oscuridad, es decir, que el mes lunar lo dividen en época de luz y época de oscuridad, etc., de acuerdo con los periodos cósmicos que ya se conocen a fondo y que los astronautas han utilizado para sus expediciones. Bien, pero es que la atmósfera en la Luna, digo yo, existe una atmósfera enrarecida y entre otras cosas, ya fue aceptado oficialmente que en la Luna hay atmósfera, habrá una atmósfera enrarecida, incipiente, pero la hay, y esa tal atmósfera puede perfectamente descomponer los rayos solares en luz, calor, color y sonido. En caso de que no hubiera atmósfera en nuestro planeta Tierra, pues esa descomposición no existiría, habrían tinieblas, pero como quiera que la masa densa opondría una resistencia a las radiaciones solares, con esa resistencia se produciría entonces el calor, y hasta sería posible que esa masa densa, al oponerse como resistencia a la radiación, resplandeciese, transformara la radiación, no solamente en calor, sino en luz también, entonces de todas maneras habría luz, pero con un calor insoportable. Yo volví a preguntar: maestro, usted nos ha dicho que en el Sol existen seres humanos, ¿usted nos pudiera decir cómo son aquellos seres humanos? El maestro responde: pues los habitantes del Sol son personas de una estatura o un cuerpo, más o menos, como el de los hombres o seres humanos de la Tierra, empero son cuerpos armoniosos, perfectos, bellísimos, hombres y mujeres viven en un estado de armonía insuperable, ¿entendido? Sí maestro, perfectamente.